A mí me da miedo que en el proceso de querer cambiar por cambiar y no, sobre todo no tener la teoría del cambio, ¿cierto? No tener exactamente como el proceso. Primero vamos a hacer esto, como después con esto, que se hila en esto, y que va reemplazando gradualmente esto con esto, ¿cierto? Si yo no tengo eso, lo que sí puede pasar es que destruya y no tenga con qué reemplazar lo que destruí, ¿cierto? Y no haya desarrollado las capacidades para sustituir funciones, y etcétera. Entonces es una idea como el cambio medio mágica, ¿no? Que tú pasas una ley y ¡pim! El cambio se hizo, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de la ley 100. Digo, la ley 100, independientemente si usted de acuerdo o en desacuerdo, si la considera neoliberal, privatizadora, como no importa lo que usted juzgue de la ley 100 se demoró en implementarse por lo menos 15 años, ¿cierto? En una cosa de ajuste, ¿cierto? Yo siempre hablo de una cosa que la gente se le olvida, es que la gente no estudia historia, ese es el problema. Este 4 de febrero, como todos los años, se conmemora en el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una fecha que nos sirve para hacer pedagogía, para conocer experiencias, también para, digamos, profundizar en lo que es una de las principales causas de muerte hoy en el mundo y en Colombia. Y vale la oportunidad también para conocer un poco la experiencia de los colombianos frente a esta enfermedad, frente a su sistema de salud. A finales del año pasado, la historia de Tatiana Andia se publicó en El País. Es una experta del sistema de salud, es socióloga y también es paciente de cáncer. Y su visión le aportó una perspectiva muy interesante al debate de la reforma en la salud, porque ella contaba, digamos, con esa doble visión, lo que era asumir esta enfermedad para la mayoría de los colombianos y lo que estaba en juego para los pacientes de cáncer. Por eso Tatiana es la invitada especial de esta nueva edición de Saludable en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación para que hablemos. Ahorita estábamos tras bambalinas ya echando carreta sobre cifras, sobre números, sobre experiencias. Es un honor de verdad tenerte en este espacio y pues poder contar tu historia y un poco tus percepciones frente a lo que hay y lo que puede pasar en Colombia en el sistema de salud. Bienvenida. Muchas gracias, Ronnie, por la invitación y qué chévere que exista este nuevo canal. Me parece una cosa muy buena para el sector salud en general en el país. Bueno, Tatiana es profesora de la Universidad de los Andes, es socióloga, experta del sistema de salud y desde finales del año pasado, ¿cierto? Desde agosto Sí, más o menos, hago. Ajá. paciente de cáncer. Esta semana la vimos muy emocionada en el Instituto Nacional de Cancerología tocando la campana, Sí, ¿cierto? fue ¿Qué muy. significa esa campana, Tatiana? Pues figúrate que yo no tenía una idea que, pues primero en la simbología alrededor de la campana existen muchos hospitales de cáncer en el mundo, y digamos que sí, o sea, se utiliza como un símbolo de cuando algún paciente tiene un hito positivo, bueno, en su trayectoria terapéutica. O sea, no necesariamente pues, remisión o cura, porque pues sabemos que muchos cánceres no se tratan de eso o no hay esa posibilidad como el mío, pero sí hay momentos o hitos en donde puede mejorar la perspectiva y en ese momento se toca la campana y está inspirada parece un paciente marinero de cáncer que cuando tuvo un momento bueno en su trayectoria, en su barco, tocó la campana y de ahí viene un poco la simbología. Y el Instituto Nacional de Cancerología, a pesar de su larguísima trayectoria en el país en el tratamiento del cáncer, no tenía la campana. Otros hospitales privados de Colombia la tienen, y hacen ese rito, pero el instituto no lo había implementado nunca. Entonces, no solo fue una cosa linda para mí, como en mi historia, sino que fue la inauguración un poco de ese ritual en el instituto que ahora se va a implementar de aquí en adelante con los otros pacientes. Entonces, me pareció un momento muy, muy bonito. Bueno, ese fue un acto significativo, pero también fue muy significativo el artículo que se publicó en diciembre en El País, Sí. ¿cierto? ¿Cómo lo tomaste ya desde lo personal? Porque al final, digamos, lo que quedó como percepción de muchos de quienes pudimos leerlo es como que de verdad hay muchas cosas en juego, ¿no? Hay muchas cosas en juego y quizás solo es palpable en ese momento para las personas que están de frente al sistema. Total. Pues a ver, audífono. Lo primero que diría sobre el artículo es que me sorprendió como el alcance que tuvo,
Yo creo que hay algo que nos falta mucho hacer a los que hemos investigado y estudiado el sistema de salud por muchos años, y es hacer de las discusiones de salud, como del sistema, de las discusiones poblacionales, las tendencias, algo palpable para la gente, ¿cierto? O sea, como hay, yo creo que el alcance de la entrevista tuvo mucho que ver con que no era una entrevista sobre la reforma al sistema de salud, usted qué cree, que los incentivos, que no sé qué, ¿cierto? Sino era pues una entrevista que trataba de hablar de esos temas, hablando de la experiencia personal mía con el sistema. Y creo que eso pues realmente toca la sensibilidad de las personas que entienden entonces lo que tú dices, que está en juego, y como y lo ven palpable, dicen, entiendo mucho mejor con qué estamos lidiando, ¿cierto? ¿Qué es lo que quisiéramos lograr, pero también cómo es muy importante la forma en la que lleguemos a lo que queremos lograr, porque podemos poner en riesgo y amenazar una cantidad de cosas que hoy en día, pues, mal que bien, ahí estamos logrando, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso del alcance que tiene que ver con que la entrevista fue muy humana y fue como de la experiencia de alguien que sí, yo entiendo muy bien de sistemas de salud, pero la verdad nunca los había experimentado de una forma tan vivida, ¿cierto? Todos hemos tenido algún contacto, ¿no? Como nos hemos esguinzado un pie, una de mis, eh, eran uno de mis males frecuentes, ¿no? No, O hemos, o meter la hemos pata. Sí, o hemos llevado a nuestros padres a tratamiento de enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Pero hay algo como muy distinto y muy dramático del acceso a enfermedades de riesgo de vida, ¿no? O sea, yo creo que el cáncer sí se ha vuelto una enfermedad cada vez más, una enfermedad crónica, en el sentido de que pues existen cada vez más tratamientos que prolongan la vida y que lo hacen manejable, digamos, pero no es una enfermedad crónica como cualquier otra, ¿cierto? Sí tiene un ethos en especial, y todavía tiene como una carga emocional muy alta. En ese discurso que di, que voy a publicar este domingo también en unas columnas que estoy haciendo mensuales en Razón Pública, y voy a publicar el discurso que di en la toca de la campana, pero en ese discurso hablando del cancerológico como institución. El cancerológico es una institución realmente muy, muy valiosa de Colombia, eh, por, por pues, la labor que hacen, pero uno de los retos que he experimentado de primera mano de un hospital de cáncer es que el cáncer tiene una carga emocional para la paciente y para sus familias que no tiene ninguna otra enfermedad. Entonces, cuando tú ves un instituto que está totalmente volcado solo al cáncer, pues la experiencia ahí es muy intensa, ¿sabes? O sea, toda la gente está muy asustada, emocionalmente rota, ¿no? Entonces yo digo, cuando tú vas a unas urgencias de cualquier otro hospital, pues hay el que, no sé, se rompió el pie, hay el que no sé, va a haber un parto, o sea, hay muchas experiencias ahí y no todas son de sufrimiento, hay cosas buenas también que están pasando como un nacimiento o algo así. Acá es realmente un lugar en donde uno siente la humanidad muy cerquita porque todo el mundo está pasando por el peor momento de su vida o por el momento más retador para no ponerlo necesariamente como el peor, ¿no? Pero es muy retador. Sí, yo creo que las personas que hemos tenido, digamos, de cerca casos de cáncer, que somos cada vez más en el país, ¿cierto? Estábamos, antes de empezar, mirando un poco las tendencias y se estima, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, que para el 2050 en Colombia se puede duplicar la incidencia y la mortalidad de casos de cáncer. ¿Qué ha pasado desde diciembre con Tatiana? ¿Qué ha pasado desde diciembre, desde el artículo del país, con el sistema de salud y con la reforma de la salud? Porque han pasado cosas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en mi caso puntual, diría como dos cosas que siento que han sido muy importantes. La primera es, si hay como un miedo, ¿cierto? Mío, pero lo veo también en otros pacientes, porque en el instituto, digamos, los volúmenes de pacientes son muy altos, entonces uno siempre termina conversando con el vecino, ¿no? Y le termina preguntando, ¿usted cuál es su cáncer y cómo va, ¿no? Pues ahí hay como una relación muy empática y muy humana.
Entonces no lo digo solo por mí, sino lo digo por la experiencia que he oído con otros pacientes. Y es primero un miedo, ¿cierto? Un miedo de que pues hay como toda esta sensación de que se está, que las finanzas del sistema no son saludables, que no va a alcanzar la plata y tal, tal, tal. Y cuando tú estás en una situación de altísima vulnerabilidad y dependes totalmente, por ejemplo, de un medicamento, como es mi caso, ¿cierto? Porque es el caso de muchos pacientes de enfermedades de alto costo, y es que tu vida literalmente depende de que puedas acceder y tomarte el medicamento, entonces, pues el riesgo, el miedo a que por alguna razón no haya la financiación y no te lo puedan entregar, o como con los rumores que hemos oído también, y no solo rumores, sino también hechos de desabastecimiento y etcétera, esa sensación de que tú puedes perder el acceso a algo que es lo que te está manteniendo vivo, es angustiante, ¿cierto? Y creo que es lo que están experimentando los pacientes, no solo yo. O sea, en mi caso no he tenido ningún problema todavía de acceso, pero está ahí, es como un riesgo inminente, ¿no? Em, y la segunda cosa que diría que sí ha pasado es que, y una vez más, a mí no me ha pasado tanto, han incrementado las barreras de acceso. O sea, gente que ya tenía como sus autorizaciones tramitadas o que era fácil tramitarlas y rápidamente tenían acceso, es algo que hemos comentado, por ejemplo, con mi oncóloga. Ella cada vez más siente que el proceso para obtener, bien sea tratamientos, autorizaciones para hacerse exámenes, etcétera, se está volviendo cada vez más difícil, ¿no? Y creo que pues eso es una realidad palpable para quienes tenemos que convivir con el sistema de salud en una relación permanente, ¿cierto? Porque yo tengo, por ejemplo, que ir a controles cada mes, tengo exámenes pues, de imágenes diagnósticas cada 3 meses, entonces pues tengo una presencia recurrente y en otros pacientes que tienen esa presencia recurrente, lo que se ha visto es que lo que antes era muy fácil, ahora se está como volviendo cada vez más difícil, y creo que pues eso es en general muy angustioso para la gente que está pasando momentos muy difíciles. Es que yo creo que una de las cosas que me parece que no hemos discutido lo suficiente sobre, por ejemplo, el tema de las autorizaciones y la práctica ya muy arraigada en el sistema de salud por parte de las EPS, de que sea el paciente el que tenga que era algo que yo decía en esa entrevista, si tú eres el que tiene que cargar como la carga burocrática administrativa de ir a hacer tus propias, tus propios, digamos, hitos burocráticos, pues tú estás en una situación donde estás roto, ¿cierto? Te acaban de decir que tienes una enfermedad terminal y estás allá rogando que por favor te aprueben, o tu padre o tu madre están en esa situación, o tu hijo. Realmente creo que no le hemos dado la importancia que tiene eso en términos de sufrimiento humano. Pero digamos que, usted me corrige, Tatiana, se supone que en el tratamiento de cáncer no se eliminan, digamos, esas barreras administrativas y no hay figura de autorizaciones, o sea, sí hay. O sea, en la práctica sí hay esa barrera de acceso. O sea, Sí, en una ley dice que los pacientes de cáncer no tienen que, o sea, no necesitan autorizaciones, pero en la práctica se ve. obviamente. Y es como, y no solo se ve, sino que es realmente difícil lograrlas. O sea, uno ve a la gente sufriendo pues para lograr su autorización y tú no puedes llegar a nada, ni una consulta con especialista en el instituto, por ejemplo, que en donde no te diga, listo, ¿y dónde está su autorización? Toca llegar con la autorización de la EPS. Pongo otro ejemplo que me parece que es diciente porque también quiero decir que, o sea, yo valoro muchísimo los avances, soy de las personas que valoran muchísimo los avances del sistema de salud actual. Y no soy una odiadora de las EPS, ni creo que las EPS son las únicas responsables de los problemas que tiene el sistema. Y sin embargo, uno ve que sí hay otras formas de trabajo, ¿cierto? Que no todas las EPS utilizan las mismas estrategias para controlar el gasto, ¿cierto? Para racionalizar, o sea, es inevitable en el aseguramiento que haya alguna inteligencia, ¿cierto? Alguna entidad inteligente que en los sistemas públicos es, digamos, el gobierno, ¿cierto? Pero que en los sistemas así mixtos pueden ser aseguradores privados, pero tiene que haber una inteligencia que pueda verificar que las cosas que se están haciendo, que se le están haciendo a un paciente son pertinentes, que se están llevando, digamos, de la forma más costo eficiente
los tratamientos de los pacientes, que además sea un comprador inteligente y no pague precios absurdos por cosas que valen menos, etcétera, ¿no? O sea, se necesita toda esa inteligencia. Yo creo que las EPS han jugado ese rol, pero obviamente lo han jugado muy diferencialmente dependiendo de qué EPS estamos hablando, ¿cierto? Entonces, uno ve que hay unas EPS que han hecho un esfuerzo muchísimo más certero, digamos, por hacer menos tortuoso el proceso. Entonces, por ejemplo, yo soy paciente afiliada a Sura, y Sura sí, tiene las autorizaciones, pero todo está, digamos, en línea. Yo solo tomo la foto, cargo la autorización. De pronto las primeras fueron difíciles, pero una vez uno ya está como identificado como que es el paciente cáncer, para yo renovar, por ejemplo, las autorizaciones para mi medicamento, eso sucede muy rápido. O sea, subo la orden y rápidamente me contacta a mí el operador logístico y me dice, ya está listo su medicamento. Entonces, eso uno ve que esta EPS ha hecho un esfuerzo, porque a pesar de que haya autorizaciones, esas autorizaciones no sean un viacrucis. Pero luego hay otras en donde yo veo a los pacientes, es como sufriendo pues porque no existe, o tienen que ir, van y no les responden, o sea, es de verdad una cosa mucho más difícil. Y luego hay unos países que lo hacen, en mi opinión, incluso mejor que Sura, porque lo que hacen ellos es básicamente hacer lo que yo creo que debería, como yo creo que debería funcionar, y es hacer los acuerdos o los contratos invisibles al paciente. O sea, yo creo que eso debería ser así, ¿cierto? Y es, yo puedo ir al instituto y el instituto se entiende con el asegurador. ¿Por qué tengo que ser yo la persona que intermedia entre el prestador de los servicios y el asegurador cuando ellos podrían hacer esa conexión directamente, ¿cierto? Sin que la gente tenga que sufrir? Entonces, el ejemplo que yo pongo es que en el caso del cancerológico tiene un convenio con, por ejemplo, la nueva PS, y los pacientes simplemente llegan y firman un libro. O sea, no tienen que hacer todas las autorizaciones, no tienen que contactarse con la EPS. No, la nueva EPS y el cancerológico tienen un acuerdo, y lo único que uno firma es para verificar que uno fue, ¿cierto? Y para que les puedan pagar las facturas en el instituto. Eso debería poderse hacer así en todo el país. Y yo creo que hay algo de como de la pereza, un poco de la complejidad de esas relaciones interinstitucionales, que simplemente como por desdén se le fue asignando a los pacientes y así quedó, y es como una inercia, ¿no? Los sociólogos. Puede ser eso, puede ser eso, Tatiana, también, digamos, fruto de la falta de confianza que reina en el sistema desde tiempos inmemoriales, porque seguramente, digamos, quienes están más de cerca saben que si bien hay buenos ejemplos, sí, la mayoría de los casos la atención es no me quites, no te excedas, esto no, ¿sí? Y eso al final pues se traduce pues, en la barrera de acceso que pueden tener Total. muchos pacientes. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, y esto era un diagnóstico viejo, o sea, antes de que me enfermara yo, ¿no? Es como una cosa que era muy clara para mí, porque yo trabajé en un proyecto con Corpovisionarios, esa ONG que tenía Antanas Mocus, en un proyecto grande de cultura de la seguridad social. Y el objetivo ahí era que la gente entendiera cómo funciona el sistema, un poco lo que utilizábamos en ese momento era como la analogía de una vaca, ¿cierto? Que el sistema de salud era como una vaca, todos ponen, ¿cierto? Y que como en una vaca, pues uno tiene que ser responsable luego en qué gasta, ¿cierto? Porque es la plata de todos. Entonces, como una forma también por eso se llama cultura de la seguridad social, para entender que es una seguridad, como una protección que tenemos todos, ¿cierto? Pero que está financiada con los recursos de todos y que es en ese sentido una vaca, ¿cierto? Un fondo solidario. Entonces, tratando de hacer mucha concientización sobre eso, viajamos a varias regiones del país, hacíamos talleres y hacíamos muchos talleres con personas que trabajan en el sistema de salud, no pacientes o no ciudadanos que no tienen idea, no, esto es funcionarios de EPS, funcionarios de IPS, ta, ta, ta. Y una de mis grandes sorpresas era que o sea, que cada cual miraba su árbol, pero no veía el bosque.
¿cierto? Es como yo sé que mi hospital tiene estos retos y yo trabajo en mi hospital, pero no tengo ni idea qué hace la EPS. No tengo ni idea de la racionalidad, por ejemplo, de las glosas o de las autorizaciones, y no me importa. Y yo quiero que además simplemente me giren y me giren a corto plazo, ojalá no a 90 ni a 120 días, ¿cierto? Y muy desde mi perspectiva. Y viceversa, las EPS, todos gastan mucho y no sé qué, solo mi perspectiva, que es una perspectiva también válida como la de los hospitales, que es una perspectiva de yo atendí a la paciente, presté el servicio y ahora no me lo quiere pagar, ¿no? Esa es una perspectiva. La perspectiva del asegurador es, yo ya le hice la radiografía de esa paciente, llegó con su radiografía al hospital y en el hospital le repitieron la radiografía. ¿Por qué le repitieron? No le voy a pagar la radiografía porque ella ya tenía la radiografía, ¿no? Entonces, las dos racionalidades son lógicas, ¿cierto? Pero en lo que sí no había, y no hay, yo creo hoy en día, es una comprensión de qué es la labor del otro, ¿cierto? De realmente entender cuáles son las complejidades, por ejemplo, de la prestación y cuándo no es abuso, sino es pertinente de repetir un procedimiento y viceversa, entender que el asegurador tiene que gestionar la salud de toda la población que está afiliada ahí, ¿cierto? Y tiene que racionalizar y distribuir ese gasto de forma. Y luego la gran sospecha, que es lo que tú decías, la gran sospecha de que el otro me está tumbando, ¿sabes? Me está tumbando y se está lucrando. O sea, cuando el presidente Petro dice que el problema es que la salud es un negocio, yo siempre digo, no me canso de repetirlo. Sí, es un negocio, pero no es un negocio de las EPS. Las EPS es solo uno de los negocios que hay en la salud. Y precisamente porque es un negocio los insumos, es un negocio los medicamentos, es un negocio la prestación de los servicios, es un negocio los equipos, todo es un negocio. Entonces hay siempre esa tensión y esa sensación de que el otro está ganando más que yo a costa mía, ¿no? Esa desconfianza tiene mucho que ver con que la salud es un negocio, pero no, como son muchos negocios, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho por hacer y eso no se resuelve simplemente volviendo el sistema de aseguramiento público, porque tú vas a seguir teniendo hospitales privados y va a seguir habiendo mucha desconfianza entre los actores que tienen que interactuar, ¿cierto? Comprar insumos, etcétera. Eso va a seguir ocurriendo. Y en medio de todo, las EPS, en las que hacen mejor su tarea, digamos, sí se vuelven catalizadores de muchas de esas relaciones y terminan asumiendo mucha de esa complejidad como responsabilidad propia, ¿cierto? Y, por ejemplo, conformando redes, todo eso es resolver problemas de oferta pues tratando de hacerlo inteligentemente, ¿no? Eso es algo que tendría que hacer el Estado después y realmente requiere muchas capacidades. Entonces, y requiere mucho trabajo, volviendo a mi proyecto de la cultura. Yo sí creo que eso es algo que nadie está tomando en serio, ¿cierto? Y es fundamental para transformar el sistema. Si no cambiamos la cultura de los actores, ¿cierto? Que no sea a ganar más, a facturar más, no sé qué, no vamos a lograr nunca que los recursos del sistema sean suficientes y que los servicios se presten pertinentemente y de calidad. Bueno, inevitablemente esta conversación iba a derivar en la reforma a la salud, ¿cierto? Que por supuesto ocupó toda la agenda de la conversación sectorial en el 2023 y se viene el 2024 igualitico o peor por el paso en el Senado ya y porque cada vez son más evidentes, digamos, los efectos de lo que está pasando, ¿no? De esa discusión. ¿Qué puede cambiar para los pacientes de cáncer en Colombia si se aprobara la reforma que ya salió de la Cámara de Representantes? Que era como unir con la pregunta de antes. Pues yo creo que es difícil saber qué puede cambiar y te voy a decir por qué es difícil. Porque yo creo que lo que más le hace falta a esa reforma es, eh, yo lo he llamado así antes, una teoría del cambio. Es decir, tú tienes muchos de los artículos el deber ser o lo que queremos que sea, ¿cierto? Por ejemplo, por poner un ejemplo que al parecer es crucial porque todo gira en torno a eso, el sistema de información. Entonces tú dices, va a haber un sistema de información inteligente en línea, yo voy a poder ver cada peso
y cómo cada peso circula y llega y se gasta y no sé qué, pues no, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿cierto? No, no, creo que nadie. No, No, exacto. Entonces, el problema no es este, el problema es dime cómo lo vas a lograr, ¿cierto? Y obvio, yo sé que las leyes no pueden escribir eso, pero yo no te puedo decir qué impacto va a tener en los pacientes si no sé cómo se va a implementar y si lo poco que sé que de cómo se va a implementar es, por ejemplo, que se contempla una transición de 2 años. 2 años, mira, de verdad, no hay forma de que un sistema de salud se transforme en 2 años. Un sistema de salud complejo que afilia a toda la población de un país grande, porque Colombia no es un país pequeño, em, ¿cierto? Como hablamos de Costa Rica como ejemplo, no sé qué, Costa Rica pues tiene la población de Bogotá. No, no me puedes hablar de una transformación a un sistema costarricense para 50 millones de habitantes en la complejidad que tiene el territorio colombiano, con las dificultades de acceso en ciertas regiones, etcétera. No, no me puedes decir que es rápidamente vamos a hacer Costa Rica. Entonces, yo creo que ese cómo es lo que marca totalmente la transformación de la experiencia real y cotidiana de los pacientes. Y una de las cosas que conectando como con eso que me preguntaste al principio, que como que me da miedo, a mí me da miedo que en el proceso de querer cambiar por cambiar y no, sobre todo no tener la teoría del cambio, ¿cierto? No tener exactamente como el proceso. Primero vamos a hacer esto, que viene después con esto, que se hila en esto, y que va reemplazando gradualmente esto con esto, ¿cierto? Si yo no tengo eso, lo que sí puede pasar es que destruya y no tenga con qué reemplazar lo que destruí, ¿cierto? Y no haya desarrollado las capacidades para sustituir funciones, y etcétera. Entonces es una idea como el cambio medio mágica, ¿no? Que tú pasas una ley y ¡pim! El cambio se hizo, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de la ley 100. Digo, la ley 100, independientemente si esté de acuerdo o en desacuerdo, si la considera neoliberal, privatizadora, como no importa lo que usted juzgue de la ley 100 se demoró en implementarse por lo menos 15 años. ¿Cierto? En una cosa de ajuste, 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 ¿cierto? Yo siempre hablo de una cosa que la gente se le olvida, es que la gente no estudia historia, ese es el problema. Entonces, una cosa que existía que se llamaba el programa de apoyo a la reforma en salud. Ese programa de apoyo a la reforma en salud era un equipo técnico que se la pasaba así moviendo tuercas, ¿no? Para ir resolviendo problemas que van emergiendo que tú no puedes anticipar cuando escribes una ley con un gran sueño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las características únicas de nuestro sistema de salud es la existencia de un derecho fundamental a la salud tutelable, ¿cierto? Y protegido por la Corte Constitucional y convertido en, digamos, materia constitucional, a pesar de que en la Constitución del 91 no estaba escrito como un derecho fundamental. Eso es muy único de Colombia, hay otros países que han hecho avances muy parecidos, Brasil, etcétera, pero eso, por ejemplo, eso fue un desarrollo gradual, ¿cierto? ¿Y cómo fue un desarrollo gradual? Fue, los primeros litigantes eran litigantes pacientes de VIH, porque en el plan básico de salud, el POS, que es como se llamaba en esa época, en el POS no estaban incluidos los más recientes antirretrovirales. Y los pacientes de VIH fueron a la Corte Constitucional, o sea, pusieron tutelas y dijeron, esto es una violación de mi derecho a la vida, o sea, era el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, ¿cierto? Y así comienza el litigio y luego son los pacientes de cáncer y luego son los pacientes de cualquier cosa por barreras de acceso y se va desarrollando, pero piensa desde el lado del Estado, ¿cierto? Yo me soñé un sistema que era plasmado en la Ley 100, que es solidario, universal, todos los principios que tiene esa reforma, pero ya en la implementación resulta que no hice la actualización del POS lo suficientemente rápido. Y entonces los pacientes reclamaron y eso se convirtió en el derecho a la salud, que luego a mí me toca decir cómo voy a pagar eso entonces. Y entonces si no está en el POS, me toca crear el no POS. Si me entiendes? Lo que quiero decir es que hay una incomprensión de cómo se produce el cambio social, y una simplificación de cómo eso ocurre, como en una idea de que lo único que se necesita es voluntad política, cuando realmente la sociedad, ¿no? Y los actores del sistema son muchos y la realidad es compleja y va a tocar mover muchas tuercas y no tengo claro cuál va a ser el proceso en que vamos a ir implementando esta reforma a la vez que no destruimos lo que ya se ha logrado, ¿cierto? Eso me hace pensar, Tatiana, que pues tal vez lo que une a las personas que promueven la reforma con las personas que
tienen reparos es que los diagnósticos están muy claros, es decir, y digamos que en parte un poco la iniciativa y la acogida de algunos sectores a la propuesta del gobierno es que sí, que hay problemas. O sea, ¿quién puede negar algunos problemas? En este caso, trasladados a las personas con cáncer, por supuesto que hay barreras de acceso, por supuesto que se puede hacer mejor. Hay un tema específico de la reforma que ha llamado la atención de los gremios y de los expertos, y es la fragmentación de los servicios. Y esto sí que puede afectar o impactar a las personas con enfermedades de alto costo como el cáncer. Y esto es más o menos que la atención, digamos, de primer nivel se pueda dar en los CAPS, ¿cierto? Pero la atención de los niveles especializados se dé por fuera de esos CAPS y tal vez sin un conector. ¿Cómo explicarle eso a las personas de este riesgo de fragmentación en los servicios para las personas con cáncer? Pues, Ronnie, ahí yo hace poquito le di un discurso a Juan Carlos Giraldo, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales Clínicos, en donde él decía, y ahora que muy preocupados por la fragmentación, como si no hubiera fragmentación ya. Y yo creo que estoy de acuerdo con él, en el sentido de que estamos muy asustados de que no va a haber integración en las cosas, como si hoy en día fuera perfecta esa integración. Y justamente por lo que estábamos hablando antes, de la suprema desconfianza y etcétera, yo creo que falta mucha integralidad en los servicios. De hecho, cuando ustedes miran las tutelas hoy en día en salud, ¿cuáles son las causales de esas tutelas? En su mayoría son tutelas por integralidad, es decir, que a mí me autorizan, por ejemplo, en la imagen diagnóstica, pero no me autorizan la consulta. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué hago con la imagen diagnóstica entonces aquí, no? Entonces, y comienza, y entonces no solo que las autorizaciones son barreras, es que a veces esa integralidad que queremos que tenga, ¿cierto? Que es que, por ejemplo, lo que yo te decía que a veces algunas EPS logran, ¿no? Como la nueva EPS, en este caso puntual, no estoy diciendo que lo logren en todos los escenarios, pero esa cosa de que para mí simplemente me diagnosticaron cáncer y me van a hacer todo lo que me necesitan hacer, y para mí eso es transparente y simplemente la EPS se entiende con el prestador. Eso no existe en el país, en otras patologías, no existe en el país para cáncer en otras EPS o en otros hospitales. Entonces yo creo que a eso nos referimos con integralidad, ¿cierto? Integralidad para mí significa que si a mí me diagnosticaron algo no tan grave, digamos, cualquier cosa, voy a obtener la consulta con el especialista, el examen diagnóstico, la vuelta al control con el especialista para leer el medicamento que me tengo que entrar. Todo eso me lo garantizan integralmente. Y hoy en día esas cosas están rotas, realmente están rotas. Ahí no siempre funciona así, a veces me aprueban una cosa y no la otra, y ta. Entonces creo que la preocupación por la integralidad es legítima, pero no es solo por la reforma, ¿cierto? No es que la reforma vaya a agravar un problema que ya existe. Puede agravarlo, sí, pero no necesariamente, digamos, la coordinación entre CAPS y el resto es imposible. Lo que pasa es que ni siquiera hemos logrado eso con este sistema. La pregunta, una vez más, la mía, es del cómo me vas a garantizar que esta nueva arreglo, donde va a haber centros de atención primaria y otras redes territoriales conformadas, no se sabe bien cómo, van a resolver lo que hoy en día no hemos resuelto, ¿cierto? Entonces, Pero Tatiana, hoy existen, por ejemplo, las cortes de riesgo, ¿cierto? Que creo que es una ganancia del sistema donde esos pacientes de enfermedades de alto costo pues pueden estar, digamos, como en unas rutas específicas, con un seguimiento específico. Pero no todas las GPS hacen eso bien. Ahí está la simetría y es que unas lo hacen muy bien, otras no lo hacen bien. Pero Ronnie, entonces hay varias cosas. Una es, hay muchas desigualdades en el sistema de salud, ¿cierto? Unas de ellas son causadas por el mismo sistema de salud. O sea, por ejemplo, las diferencias entre afiliados a una EPS y a otra EPS, ¿cierto? Las diferencias territoriales son representativas, son responsabilidad a veces de las diferencias entre regiones, porque no tienen la misma red de atención en unas regiones que en otras. También puede haber desigualdades en ese sentido generadas, ¿cierto? Pero luego hay otras que no son responsabilidad o que no son resultado del sistema de salud. Son otras asimetrías y desigualdades que son de la sociedad, ¿cierto? Entonces yo te pongo algunos ejemplos.
uno de los ejemplos es yo salgo del Instituto Nacional de Cancerología y en medio de todo ese sufrimiento, veo gente que tiene pues ya discapacidades por el cáncer, ¿no? O sea, tienen extremidades, falta de algunas extremidades o están en sufrimiento, ¿sabes? Están con dolor o bueno, tantas posibilidades de sufrimiento como uno puede ver ahí. Yo salgo del cancerólogo y cojo un taxi. Hay gente que no tiene para el taxi, ¿cierto? Hay gente que le toca con esos dolores, en muletas, lo que sea, ir a coger Transmilenio para de pronto después coger otro bus, ¿no? Para llegar a la casa con cáncer. ¿Eso no es responsabilidad del sistema de salud? No, pero pues es una desigualdad brutal, ¿cierto? Que de una vez más creo que mágicamente estamos pensando que si el sistema de salud es público, esas realidades van a cambiar, esas realidades no van a cambiar porque la gente va a seguir sin tener para el taxi, ¿cierto? Otra cosa muy parecida es, viene gente de otras regiones porque el instituto tiene una capacidad histórica generada que no se genera de la noche a la mañana. Es como vamos a construir hospitales de alta complejidad en todas las regiones. Buena suerte, o sea, te quiero invitar a que lo hagas. Es como poner universidades, lo mismo, ¿no? Vamos a mejorar el acceso a la educación porque vamos a construir universidades. Pues tú construyes universidades, pero que necesitas son los docentes, la formación del talento humano, la construcción de una comunidad de saberes ahí y la permanencia de esa institución. Eso es difícil de sostener. Entonces, el instituto es lo que es en gran medida porque tiene una gran historia, larga historia y muy buena administración durante muchos años. Y entonces se vuelve el centro de referencia. Muchos pacientes vienen de otras partes del país, no tienen dónde dormir. El Instituto Nacional de Cancerología está rodeado de pagadiarios. A todo alrededor, todas las casas de cine son pagadiarios. Pagadiarios en donde cuesta 15,000 pesos la noche. A veces la gente ni los 15,000 para el pagadiario. Entonces tú les vas a garantizar el derecho a la salud, acceso gratuito, público, no sé qué, pero esas otras desigualdades se van a seguir colando en el sistema de salud porque no son responsabilidad del sistema de salud. Entonces yo creo que ahí hay como cosas que podemos arreglar, ¿cierto? Y que como tú dices, hay mucho consenso en ciertos problemas, ¿cierto? Por ejemplo, la disponibilidad de oferta de servicios de primer nivel en todas partes. Eso que construyamos centros de atención primaria me parece no solo deseable, sino factible, ¿cierto? Factible porque además va a ser difícil, pero se puede lograr como se logra con los colegios, ¿cierto? Que haya los profesionales disponibles ahí en los centros de atención primaria, etc. Entonces, eso lo queremos hacer todos, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora bien, hay unos temas que se van volviendo más complejos y que no se resuelven a través del sistema de salud. La escasez de especialistas. Uy, para allá iba la siguiente pregunta, Tatiana, porque esto no afecta a las pacientes con cáncer, pero en general bueno, y en Colombia y en el mundo. No, pues ¿cuánto se demoró una cita para mí? ¿Sabes? Es como, es realmente, o sea, muy, muy grave, es un problema muy grave. Cuéntenos su experiencia, Tatiana, por favor. Entonces, pues conseguir una cita de oncología es un reto para cualquier persona. Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Imagínense, o sea, además muchos tienen que ser remitidos a Bogotá o a Medellín o a Cali o a Barranquilla. Entonces, entre conseguir la cita, lograr el transporte, ¿no? O sea, entonces, la agenda, como le llaman, la disponibilidad de citas es, pues porque yo solo considero muchísimo a mi oncólogo. Yo veo que esa mujer trabaja de sol a sol, sale un paciente, entra otro paciente, es como una maquinita de ver gente, ¿cierto? Y con todo y eso, pues uno comienza a llamar desde el 1 del mes para lograr conseguir la cita y es como, no, tenemos disponibilidad para dentro de no. Y pues a mí me dice ella, el control es mensual y yo pues yo sé, pero consigo la cita para el control mensual, ¿no? Y luego te remiten a otros especialistas, que es lo que normalmente pasa con estas enfermedades complejas. Pero desde la reforma entonces pues, tampoco se soluciona. Eso no se va a solucionar, porque el problema de la disponibilidad, claro. Algo que afecta a Colombia y que afecta a muchos países, los médicos especialistas. En Colombia, 1 de cada 4 médicos es especialista. Digo, si tenemos una de las proporciones de médicos especialistas más bajas de la región y de la OCDE,
pero tampoco se plantean soluciones para ese tema en la reforma a la salud, ¿sí? Y al final, con este gobierno, con este modelo, con una reforma o sin reforma, pues la gente va a seguir expuesta al tema que más genera quejas y reclamos en la Superintendencia de Salud. Pues en más quejas y reclamos en la superintendencia y más tutelas. Hay muchas tutelas de oportunidad y esas tutelas de oportunidad son por citas. Y en enfermedades como el cáncer, eso realmente es dramático, porque cada minuto cuenta. Entonces, si usted se demora en el diagnóstico, el pronóstico cambia radicalmente y la gente muere innecesariamente. Pero entonces, una vez más, ¿cómo se resuelve? Y en el cómo, yo creo que si usted le pregunta, hiciera esa pregunta a Carolina Corcho, ella diría, no, no te preocupes, lo que vamos a hacer es programas de formación, vamos a, ¿no? O sea, sí vamos a resolver ese problema. em, eh, y mi respuesta a eso es, eso no pasa de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, eso, una vez más, vuelvo a la teoría del cambio. O sea, tienes que tener una estrategia de cómo vas a identificar cuáles son los especialistas que te hacen falta, cómo los vas a formar, en dónde los vas a formar y cómo vas a lidiar con el principal problema que tenemos en el país, que es que hay barreras de entrada a las especialidades y barreras de entrada a las especialidades creadas por los mismos especialistas, ¿no? Que no quieren ser más. Sí, Entonces, ¿y total. cómo vamos a incentivarlos para que, por ejemplo, vayan a las regiones donde no hay? Total, total. Y yo creo que sí se pueden hacer programas. Ella, de una vez más, si le hiciéramos esta pregunta, estoy segura que respondería que puede haber programas de especialistas que van y vuelven, ¿sí me entiendes? O sea, que de movilidad como de especialistas a las diferentes regiones. De acuerdo, eso se puede resolver. Pero el tema del volumen, ¿cierto? El tema de la cantidad es algo que me parece que es uno de los grandes retos de este sistema y no se resuelve de la noche a la mañana y definitivamente no se resuelve simplemente porque el sistema pase a ser público, ¿cierto? Miren, acaba de llegar el boletín de prensa de la cuenta de alto costo, ¿cierto? Que muestra Está pedido. lo que pasa, digamos, en la atención del cáncer en el marco del sistema de salud, es decir, reportes de prestadores y EPS, casos prevalentes de cáncer en Colombia, 458.589. ¿Cómo dar abasto a 500.000 de personas, ¿cierto? Que están necesitando todo el tiempo servicios y servicios especializados? Muy especializado. Eso es lo otro que le iba a contar. Entonces, listo, no hay cita para el oncólogo, se demora. Luego, en Bogotá, no, luego lo tienen que remitir a otros especialistas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para los efectos adversos del medicamento, me remitieron a un dermatólogo. No, pues buena suerte consiguiendo la cita. Bueno, o sea, se me va a acabar la efectividad del medicamento antes que logren arreglarme los efectos adversos, ¿no? Porque es muy difícil, porque además no es cualquier dermatólogo, ¿no? Es un dermatólogo experto en oncología, es otra cosa. Porque ahí luego hay subespecialidades. Póngase ahí ya en el mundo de las subespecialidades, eso sí, pues conseguir una cita es una locura. Entonces, de verdad, yo creo que ahí hay cosas muchas que tenemos que trabajar y que toca trabajar independientemente de si hay reforma o no, ¿cierto? O sea, o si la reforma pasa como es o es distinta, lo que sea, este es uno de los grandes retos. El talento humano bien remunerado y con calidad. O sea, otra cosa que le iba a decir, Ronnie, que también me ha impactado, es yo oí ese discurso en el campanazo del instituto. La gente que trabaja ahí es tan hermosa, o sea, tan hermosa, toda esa gente lloraba a mi discurso que era un poquito extorsivo emocional. eh, Realmente es gente muy valiosa que tiene vidas muy jodidas porque es una carga, un volumen de trabajo muy impresionante y además con esta carga emocional. ¿Usted se imagina lo que es ser oncólogo y pasársela todo el día dándole malas noticias a la gente? O sea, eso tiene una carga en la salud mental, etcétera. Entonces, el talento humano no solo como cosa que yo remunero, oferta de especialistas, no, el talento humano como lo que es, humano, ¿cierto? Y humano implica calidad de vida para sus médicos, para sus enfermeras, para sus camilleros, ¿sabe? Como de verdad es para mí, eso sería lo que yo más trabajaría en una reforma o no reforma, en una mejora del sistema de salud colombiano. Tatiana, para terminar esta conversación,
pues volvemos a su historia, a su caso. ¿Cómo pinta el 2024 con muchas expectativas, me imagino, en términos de salud? Sí, pues Ronnie, eso me sirve también para hablar de otra cosa que creo que es una gran desigualdad. O sea, hay desigualdades en el acceso, hay desigualdades pues de clase, de todo esto que le está diciendo, de transporte, todo se vuelve muy importante en el tratamiento de una enfermedad. O sea, usted tiene una enfermedad y no es como que si se van transmitiendo en taxi da lo mismo. No, no da lo, ¿cierto? No da lo mismo cuando uno está enfermo, esas cosas importan. Una de las cosas que importa también es poder tener algún servicio de atención de salud mental. Entonces, a su pregunta de cómo pinta el 2024, pues yo muy privilegiadamente puedo acceder a terapia, en pues, sí, en mi caso, cognitiva conductual, pero pues cualquier terapia para pacientes me parece una de las cosas que tiene que haber, ¿no? Porque tú estás pasando por el momento de vida, bueno. Entonces, en mis conversaciones con mi terapeuta, esa es una de las grandes preguntas, porque uno de los retos de una enfermedad como el cáncer es que incluso cuando todo pinta bien, como ahorita, por ejemplo, que el medicamento que me prescribieron está teniendo una efectividad importante, como lo dicen los oncólogos, tengo una respuesta parcial, es decir, los multiplísimos tumores, yo siempre hago el chiste que parecía un dálmata, los multiplísimos tumores se han ido reduciendo, entonces esa respuesta es buena y eso se nota en mi calidad de vida porque, obvio, se me han reducido los dolores asociados a todos esos tumores. Eh, entonces uno dice, ah, feliz, pero así como está feliz un día, resulta que me dicen es que el cáncer es inteligente y aprende, entonces aprende a esquivar el medicamento. Entonces es vivir siempre como con la intuición de que un día esta vaina ya no va a servir y vuelvo al punto cero, ¿cierto? Vuelvo al, bueno, ya, ahora sí me voy a morir. No, entonces, ¿cómo lidiar eso con la vida cotidiana? ¿A qué se dedica usted si sabe que se va a morir? No sabe bien cuándo, pero sabe que se va a morir. ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? ¿A qué le dedica su tiempo? ¿No? Y todos creemos que eso es fácil cuando no estamos enfermos. Y dice, claro, yo se lo dedicaría a mi familia y me dedicaría a viajar. Y no sé qué, cuando uno ya está en la situación, no es tan fácil decidir eso, ¿no? Entonces, ahí estoy, en que el 2024 por ahora pinta bien porque me siento mejor de salud, tengo mis efectos adversos malucos, pero pues unas por otras, ¿no? Em, y quisiera hacer muchas cosas, pero necesito priorizar esas cosas porque el tiempo es limitado. No sé cuán limitado, pueden ser 2 años, puede ser 3 años, o puede ser 6 meses, ni idea, ¿cierto? Y vivir con esa incertidumbre es difícil. Es difícil, entonces pinta bien, Ronnie, y estoy en la tarea de por lo menos priorizar y ver a qué de verdad le quiero dedicar el tiempo de vida ilimitado que me queda. Bueno, pues muy valioso este espacio, Tatiana. Pues desde lo personal, las mejores energías. Gracias, Seguramente eso va a siempre sirve. ser un gran año, va a ser un gran año. Y pues lo mejor que se le puede desear a una persona, ¿no? Salud, salud, mucha Salud, salud total. para, para usted. Y pues bueno, también a todas las personas que nos vieron, este espacio se llama Saludable. Yo le contaba a Tatiana, estábamos apenas empezando, dando los primeros pinitos, pero como ustedes ya se han dado cuenta, un espacio muy valioso con invitados de primer nivel, hablando de salud pública, del sistema de salud, medicina, de innovaciones. Un orgullo, Tatiana, de nuevo, un Gracias, agradecimiento Ronnie. por estar en este espacio. Esperamos tenerla nuevamente ya más Sí, adelante para seguir contando quizás mejores noticias, sí, sí, mejores sí. noticias y un poco analizar lo que pasa con nuestro sistema. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Ronnie, a ti. Bueno, y muchas gracias a las personas que vieron este episodio de Saludable. La invitación es a suscribirse, a darle like a este video, a compartir y a hablarle a las personas sobre este espacio, sobre este canal en el que hablamos de salud. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima misión. Chao, chao.